¿Sabían que hoy, 12 de diciembre, se está celebrando el Día Internacional de la Neutralidad? Eso es un dato totalmente irrelevante para este episodio, pero como quiera lo quería mencionar porque tenemos un invitado que, contrario a lo que hoy se está celebrando, Día de la Neutralidad, él sí toma bando, se ha mojado los pies en muchas ocasiones. Sin lugar a duda, es el invitado que en más ocasiones ha estado aquí compartiendo con nosotros. Y a pesar de ser un invitado, no es visita porque él es de la casa. Por supuesto que estamos hablando del pastor Michael Santiago. Michael, bienvenido. José, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre un honor poderme sentar acá y desafiado por lo que puedan preguntarme. Realmente lo que queremos es tener una conversación muy amena, como en todas las ocasiones anteriores que has estado acá. Definitivamente. Y siempre que Michael está aquí es una gran, pero que gran bendición. Naturalmente, desde la última vez que tú estuviste acá con nosotros, muchas cosas han cambiado. Sí. En todos los aspectos de tu vida, desde el aspecto familiar, ministerial, muchas cosas fueron cambiando. Y como hoy tenemos el tiempo un poquito medido, yo quiero ir directamente al grano, no sin antes invitar a todos los que nos están viendo y escuchando en el podcast Legado, que si lo que están viendo, lo que están escuchando, les es de bendición, lo compartan para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Les recuerdo a los que están en YouTube que esto está en todas las plataformas de podcast, en los cuales nos consigue como Legado, y los que nos están escuchando vía podcast, sepan que está acá también en un formato más completo, audiovisual, en YouTube, que nos consiguen como José Luis Torres. Bueno, Michael, ahora mismo estás en el pastorado. Llevas ya poco más de un año en el pastorado. ¿Y qué cosas de la experiencia ministerial en el campo del evangelismo consideras que han sido las que más te han ayudado en el pastorado? Pues fíjate, mira, en los años que pude estar en el evangelismo, me tocó experimentar una serie de cosas que un pastor en un momento me dijo que necesitaba tener cuero de cocodrilo. Fueron experiencias que en el ministerio evangelístico me marcaron de una manera, pero que me enseñaron y me obligaron a aprender a soportar la crítica, aprender a ser resistente, cosas que viví en el ministerio evangelístico, que entiendo que me han ayudado a soportar mucho de lo que en el ministerio pastoral se experimenta, porque sabes lo que es extender la mano, lo que es dar ayuda, lo que es ser un facilitador para la gente. Y hay personas que te pueden reaccionar o responder en agradecimiento, mientras que puede haber otras personas, ¿verdad?, que te responden de una forma completamente contraria. Y si no tengo la capacidad de resistir eso, suelto el ministerio. Sí, yo creo que la persona que entra al pastorado teniendo un background de trayectoria ministerial en otro campo ministerial, creo que tiene una ventaja quizás, ¿no?, sobre aquel que estuvo en la misma comunidad de fe todo el tiempo y de ahí pasó al pastorado. Pues creo que igual llamado es llamado. Cuando alguien tiene un llamado genuino, independientemente de su experiencia o capacidades, sí, la persona va a fluir y va a realizarse según lo que Dios dice. Pero yo estaba meditando en algunas ventajas que tú como evangelista quizás pudiste tener en contraste con otros pastores que quizás no tuvieron la experiencia en el evangelismo que sí tú tuviste. Y es que yo creo que una persona que estuvo en el campo evangelístico al momento de estructurar una visión a causa de esa experiencia privilegiada de conocer un poquito de lo que es el mundo evangélico y las diferentes culturas en las diferentes comunidades de fe, al momento de estructurar una visión puedes llegar a ser un poquito más objetivo, partiendo de lo que son las experiencias de los compañeros pastores que ya habían comunicado, que ya te habían comentado, que ya habían hablado contigo. Porque independientemente cuando una visión viene de Dios es funcional, pero la experiencia del ministro hará que cuando reciba la visión
le ayudará a que pueda abrazarla con objetividad. Y cuando digo abrazarla con objetividad es que a las que las expectativas sean unas expectativas quizás más aterrizadas, sin perder la fe en lo que Dios le dio a través de esa visión, pero con una expectativa mucho más aterrizada porque conoce que esto es un campo minado, Sí. que estamos sirviendo, que esto es para la gloria de Dios, que es un privilegio hacer lo que hacemos, pero con expectativas mucho más aterrizadas, porque quizás hay muchos que entran con una visión idílica del ministerio y piensan que esto va a ser una utopía cuando tal cosa quizás no existe. Creo que también te dio la oportunidad de ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en otras comunidades de fe. Sí. Y aunque en cuanto al aspecto de lo estratégico, yo creo que la estrategia siempre están condicionadas a lo que es tiempo, lugar y cultura. Sí hay ciertas iglesias que comparten las mismas características de la comunidad de fe a la que tú pastoreas, Claro. que quizás te puedan ayudar, porque no todo lo que funciona, no todo lo que funciona le funciona a todos, Sí. ¿no? Sino que, insisto, está condicionado a tiempo, lugar, cultura, pero en una comunidad de fe que comparte las mismas características o características similares, pues tú dices, esto no funciona con este tipo de población. Y también lo que antes decía, entra al pastorado ya marcado. Sí. Ya sangraste, ya te han herido, has sobrevivido, posiblemente ya experimentaste lo que es la ingratitud y todo ese tipo de dificultad, porque yo creo que el ministerio que más se expone a la vulnerabilidad es el pastor, precisamente Claro. al estar tan cerca de la gente. Definitivamente. Una de las cosas en la que meditaba era el hecho de que yo recuerdo en los años que estuve en el evangelismo y ya los últimos 4 años del ministerio que compartí ya con Génesis, que se había casado entonces conmigo. Génesis logró experimentar conmigo el que saliéramos de ministrar de algún lugar y pudiésemos admirar lo que veíamos en los lugares, como también lo que era salir de lugares y decir, cuando yo sea pastor, yo no haría tal cosa. Porque entonces nosotros, por ejemplo, tú y yo, que venimos del campo evangelístico, sabemos lo que es tener la experiencia de estar, por ejemplo, 4 horas sentados en un altar esperando a que se cante, que se dramatice, que saluden, que hagan todo, y uno salió temprano de casa. Sí. Son muchísimos factores que cuando yo me encontraba en el evangelismo, yo decía, espérate, cuando tenga la oportunidad de entrar a la pastoral, yo tengo que tomar en consideración al ministro, porque está haciendo el sacrificio de salir temprano, de salir con su familia, salir con sus hijos, y no lo voy a tener 4 horas sentado en el altar. Yo sé lo que es quedarme casi dormido en el altar, porque la verdad es que es súper agotador. Yo me he quedado dormido en el altar. Y la gente entonces mira a uno y dice, este tipo está en una dimensión espiritual. Yo estaba así y hago, santo, aleluya. Gloria a Dios. Pero estoy hablando en serio, ante Dios, que me he quedado dormido en los altares. Pues Yo sé lo que es llegar una vez a Nueva York. Fui a predicar cerca del Bronx o por el Bronx y estaba tan cansado. Ya había ministrado varias veces ese día, un domingo. Creo que será mi tercer compromiso, yo creo. Que cuando llegué, le dije a la persona que andaba conmigo, yo me voy a arrodillar. Yo me voy a quedar dormido. Y tú, disimuladamente va y me va a despertar. Cuando me desperté tenía la mano marcada aquí, como quiera, todo el mundo se hizo evidente que estaba dormido. Pero es bien sacrificado eso. Entonces pues uno entra a la pastoral y uno como anduvimos en los zapatos del evangelista, uno los comprende. Entonces uno es mucho más entendido en ese aspecto. Aunque, verdad, en este primer año de la pastoral, nosotros tomamos la decisión de no tener ministro invitado durante el año, porque de esa manera comenzamos a formar a la iglesia de acuerdo a nuestro ADN, de acuerdo a nuestra identidad, y así también hacerles asimilarse a nuestro estilo de enseñanza y de predicación, porque quiero que la iglesia se acostumbre a comer bien en casa, y cuando tengamos ministro invitado, que también puedan ser edificados y ministrados, pero que no se hagan de la costumbre de querer esperar recibir palabra de Dios cuando solamente hay invitado afuera. No, hay palabra de Dios cuando el pastor de la casa está enseñando. Entonces, pues de esa manera hemos ido formando en una cultura distinta a la iglesia en cuanto a ese aspecto de enseñanza y predicación. Me parece excelente. Y en un caso hipotético en el que tú volvieses al campo del evangelismo, ¿tú crees que serías tanto en el manejo como en el mensaje un evangelista completamente distinto al que fuiste?
debido a la experiencia pastoral? Yo sé que la respuesta va a ser sí, porque estamos en una continua evolución, pero la pregunta viene siendo ¿por qué? Razones. Eh, el, a diferencia del evangelismo, de hecho, ayer conversaba esto con Génesis, Ujú. porque le decía que por lo menos en el evangelismo tenemos la ventaja y el privilegio de que un mensaje lo puedo tomar acá y me puedo funcionar unas 2, 3, 4 ¿Ya? veces más. El desafío de la pastoral es que me mantiene semanalmente en las escrituras, Ujú. escudriñando, aprendiendo, porque tengo la responsabilidad de alimentar continuamente a la iglesia, de instruirles, vamos a la palabra y demás. Y entonces, si Dios nos diera la oportunidad de entrar de vuelta al evangelismo, me encuentro en el desafío de que ya no tengo la intención de querer más emocionar en una palabra que tenga un punchline, ¿Ya? que tengo la intención más de edificarte, de sostenerte, porque aunque en el evangelismo seguimos haciendo precisamente lo mismo, seguimos Claro. edificando y bendiciendo, pero yo creo que ya la formación de este año me lleva a otras áreas del mensaje. Sí, lo que pasa es que yo creo que el evangelista está formando, está edificando, sabe en lo que está trabajando, Ujú. pero no sabe quizás del todo cómo está afectando Sí, a la vida a la que está ministrando, a diferencia del pastor que tiene continuamente la misma audiencia. sí. Por ejemplo, una vez yo hablé con un pastor que me decía, oye, la gente dice, no, que Dios, oro, oro, oro para que Dios me dé el mensaje. Él dice, bueno, yo oro para que Dios me dé el mensaje, pero yo también como pastor conozco las necesidades de las Definitivamente. comunidades de fe que yo estoy trabajando y yo sé que como ministro responsable tengo que ir trabajando porque quizás tuvimos 3 divorcios este Sí, año, tenemos que reforzar los matrimonios, tenemos que exactamente. trabajar con las finanzas, tenemos que trabajar con el carácter, Ujú. temas de sexualidad. Él dice, o sea, no estamos restándole a lo de Dios, pero a lo Exacto. que quiero llegar es que es un pastor lo puede ver porque está continuamente frente a esa comunidad de Sí, fe, pero como yo no tengo la misma audiencia frente a mí, yo no me doy cuenta. Quizás fui y aporté exacto. alineado a lo que el pastor está Exactamente. trabajando, pero desconociendo qué Sí. es lo que el pastor está haciendo en su totalidad Y que en la ese, vida de esa no, persona. y que ese mensaje del evangelista sirve para seguir confirmándole a la iglesia lo que el pastor ya está trabajando. Ya. Porque el evangelista que desconoce la situación de la iglesia, de pronto tú te das cuenta, por ejemplo, en el evangelismo, tú te das cuenta que estás predicando y tú comienzas a darte cuenta de las miradas que los hermanos comienzan a darse, porque tú te estás dando cuenta de que tú estás dando en el clavo. Tú no sabes de qué es lo que está ocurriendo, Ujú. pero por medio de la edificación de ese mensaje, Dios está dejándole saber a la congregación que tu pastor no está hablando por hablar, tu pastor Exactamente. está cumpliendo con una encomienda y con una asignación. Y esto viene siendo la confirmación a la iglesia de que es el pastor el que se está dejando guiar por Dios para hablarte de esta temática. Sí, yo soy de los que siempre ha creído que ningún evangelista va a establecer la visión en Sí, ninguna iglesia. sí, O sea, todas las iglesias tenemos la misma misión, que ujú, es ganar almas para Cristo. La sí, visión es cómo nosotros podemos ejecutar y cumplir con la misión que el Eterno nos ha confiado ya en la Sagrada sí, Escritura. Pero nadie va de afuera a establecer una visión. no, El de afuera puede venir y afirmar o confirmar sí, lo que es la visión, pero no a establecer así es. una nueva visión o cosa por el estilo. Yo, sin lugar a duda, creo que el pastorado es un ministerio tan abarcador, pero tan abarcador que es imposible que alguien salga de ahí exactamente igual. Sí. Ahora, ¿de qué te arrepientes mirando así en retrospectiva al pasado, el ministerio? Tuviste un ministerio próspero, bendecido, un ministerio lleno de experiencias agridulces, buenas, malas. Eh, ¿De qué te arrepientes de no haber hecho como evangelista? Yo creo que yo tendría que hablar acerca de mi formación y capacitación, haberme quizás esforzado más para eh, indagar más, escudriñar más, conocer más, porque creo que pudo haber sido mucho más efectivo en la enseñanza o en la predicación. O por ejemplo, nosotros que damos conferencias también, Ya. ¿entiendes? Porque no solamente somos invitados para campaña o Ujú, campamento, también, por ejemplo, en tu caso que estás constantemente congresos, ujú. conferencias, son más capacitación. Ya. Una campaña, ok, perfecto, pero la capacitación tiene más trabajar
esta temática, vamos a desarrollarla y demás. Y yo creo que yo respondería en cuanto a eso, no haberme quizás esforzado más para capacitarme más y ser más efectivo más en esa área de enseñanza. Es un poco confrontador Sí, para mí mismo lo que te voy a decir, pero estuve meditando en qué respondería yo a esa pregunta sí. y, y mi respuesta puede ser un poquito confrontadora para mí, para algunos compañeros ministros, porque a mí todo el mundo me llama evangelista. Ujú. E incluso cuando alguien me pregunta sobre qué ministerio ejerzo, eh, eh, suelo responder el evangelismo, soy Sí, evangelista. Pero la verdad es que a mí mismo no me considero, siendo completamente transparente, como un evangelista, sino como un predicador sí, itinerante. sí. Y esto a causa de que más del 80% de mis compromisos son compromisos en los que le estoy ministrando a personas conversas Localmente. dentro de diferentes iglesias. Sí, Eh, y como estoy predicándole a personas ya conversas, pues mm, pienso que quizás lo más que nos está faltando a la mayoría de los evangelistas en Puerto Rico es evangelizar. sí, Y creo que una de las cosas de las que más yo me arrepiento y que aún puedo enmendar precisamente sí. es evangelizar más. Y por supuesto que el evangelismo o evangelizar fue nuestro taller. Así Sí, fue como nosotros arrancamos, desde definitivamente. repartir un tratado, a ir casa por casa, a todos los miércoles estar predicando en diferentes hogares o Sí, predicando en campaña evangelística en sí, diferentes esquinas de los diferentes pueblos donde podíamos estar. Pero la verdad es que creo que un ministro con una agenda de más de cerca del 90% de las ocasiones donde está ministrando a personas conversas, un edificador, un predicador itinerante, es alguien que aporta al cuerpo de sí, Cristo, pero llamarse evangelista, no sé, creo que un evangelista está más centrado en ese objetivo específico sí. de alcanzar quizás a los perdidos, ¿no? Y por eso, pues, digo que es un poquito confrontador para Claro, conmigo mismo, pero por supuesto, nadie dice, ahora con nosotros el predicador itinerante José Luis Torres. La gente exacto. dice, ahora con nosotros el evangelista José Luis Torres. Y no es que no evangelizamos, o Sí, sea, ganamos almas para sí, Cristo en las diferentes comunidades de fe. Hay sí, gente inconversa y seguimos ganando almas para Cristo. Pero creo que un evangelista, hace obra de evangelista. sí. O sea, todos fuimos llamados a hacer obra de evangelista, pero no todos seremos evangelistas. Así es. Pero el problema es cuando tenemos evangelistas que hacen menos obras de evangelistas que los que no son evangelistas. Ujú. ¿Ves? Entonces pienso que ahí es donde está el problema. Ahora, ¿cuáles tú consideras que han sido los mayores desafíos que has tenido que enfrentar específicamente por ser un pastor joven? Porque obviamente desafíos, puedes escribir 3 libros más Sí. hablando de los desafíos, pero específicamente por ser pastores jóvenes. Eh, el- es que te ven inexperto. Y es precisamente la conversación que Pablo tiene con Timoteo Ujú. cuando le escribe, porque Timoteo es un pastor joven que tiene que aconsejar a matrimonios, aunque no necesariamente él se encuentre en una situación matrimonial. Tiene que aconsejar gente posiblemente en temáticas de sexualidad, aunque posiblemente no esté activo sexualmente. Claro. Entonces, el que te vean como joven, mucha gente ve tu juventud como sinónimo de falta de experiencia. Entonces, yo sé lo que es tener personas que me han mirado a los ojos y me han dicho, por ejemplo, no necesariamente por mi edad, sino por el hecho de que vengo de un ministerio evangelístico, me dicen, como tú fuiste evangelista, tú no puedes ser pastor, porque han visto la experiencia de otros pastores que han salido del evangelismo y quizás en el pastorado no le ha ido muy bien y han dejado el pastorado para regresar al evangelismo. Entonces, pues por esa razón me ven como una persona con falta de experiencia, con la falta de la capacidad. Sin embargo, el tiempo ha dado testimonio de que los años de vida no tienen nada que ver con el llamado de Dios. Claro. Los años de vida no tienen nada que ver con la capacidad que Dios mismo nos entrega para poder ejercer en ello. Y nos ha tocado trabajar con personas que me duplican y me triplican en años de edad. Pero ya con el consejo, con la ayuda, con ese tipo de cobertura y de mentoría y de ayuda, se han dado cuenta de que no por tener o no por tener los años de vida que yo tengo o que ellos tienen en este caso, no puedan serme de ayuda. Y es bien retante porque sabes lo que es tener personas que te subestiman solo por ese hecho. Ya. Sin embargo, Dios es fiel.
es fiel y muestra una y otra vez, dejando en ellos la convicción de que el llamado viene de parte de Dios y que el respaldo de Dios está dentro de todo esto. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande, el ver de que no tengo sus años de vida, posiblemente no tengo la experiencia de años que ellos tienen, pero la presencia de Dios es constantemente confirmándoles de que sí es Dios el que está en el asunto. Yo quiero hacer una pausa para recomendarle a todo el mundo el podcast de Michael Santiago, el cual lo pueden conseguir en las diferentes plataformas de podcast. Cuando hacía ejercicio hace unos meses atrás, todo el tiempo lo escuchaba, y ahora cuando voy manejando, yo en la calle todo el tiempo estoy escuchando podcast. Pues muchas de las ocasiones cuando estoy manejando voy escuchando el podcast de Michael Santiago, donde está publicando los mensajes que está predicando los domingos en la iglesia que él pastorea. Así que les invito a que lo escuchen. Referente a lo que acabas de mencionar de esos desafíos por ser un pastor joven, pensaba yo mientras hablabas que te escuchaba, pero pensaba en eso también. Pensaba en que hay personas que prefieren la experiencia al conocimiento, o el conocimiento que viene por la experiencia al conocimiento que simplemente viene por una teoría. Sí. Claro que hay campos específicos en los que yo prefiero la experiencia, porque, por ejemplo, si a mí me van a operar y me dicen, no, él fue el número 1 de la clase, pero nunca ha operado a nadie, yo voy a tener mis dudas, porque Claro. aunque yo diga, es un experto en conocimiento, pero no ha tenido va a practicar experiencia, conmigo, ¿sabes? Yo quisiera que tuviera un poquito más de experiencia. Aunque todo doctor tiene que haber tenido un primer paciente, ¿sabes? Pero nadie quiere ser ese primer paciente, y el primer paciente de seguro nunca se entera de que fue el primer paciente. Sí, así como funciona. Pero hay otros campos en los que yo pienso que es más valioso la persona que tiene el conocimiento sin haber tenido la experiencia. Porque hay gente que aprendió después de haberse dado 40 cantazos. Sí. Y hay gente que toda su vida ha tenido el conocimiento que aquel tuvo después de 40 cantazos, y siempre ha esquivado esas piedras de tropiezo, siempre las esquivó, Sí. y hasta el día de hoy está bien. Y cuando da ese consejo y dice, mira, no pases por ahí, te va a ir mal, la gente no toma el consejo, pero el que tropezó dice, mira, te va a ir mal, yo tropecé, y la gente le cree. Pero yo creo que es loable ver a una persona que precisamente lo que lo valida es que nunca tropezó. Sí. Precisamente lo que lo valida es que nunca tropezó porque aprendió por la experiencia de otro. Y yo creo que para eso nos sirven los libros, nos sirve la lectura, para eso nos sirve la palabra, la consejería. El aprender por cabeza ajena es sumamente indispensable para la vida. Ahora, ¿cuán desafiante? Esta es una pregunta que la verdad me tiene muy curioso saber tu respuesta. Y es, ¿cuán desafiante es trabajar con una comunidad de fe multicultural? ¿Y cuáles son esos principales desafíos? Porque yo voy y les predico a mis hermanos allá y modifico ciertas cosas. No digo, perdónenme, digo agarrar para no decirlo, ¿no? Sí. Digo agarrar y trato de modificar algunas cosas para darme a entender y ser efectivo en el mensaje al momento de compartir la palabra. Pero no convivo, y es completamente distinto a la situación que tú experimentas a diario. ¿Cómo es trabajar con una comunidad de fe multicultural y cuáles son esos principales desafíos? Yo creo que en cuanto a la enseñanza de la palabra, mucha gente que nunca ha salido de su país a conocer otras culturas, interpreta la Biblia de acuerdo a su cultura. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que cuando la Biblia se escribió, no se escribió ni para boricua, ni para dominicano, ni para mexicanos, whatever. Entonces, mucha gente viene ya con una interpretación bíblica de acuerdo a su cultura. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con una iglesia multicultural, una de las primeras cosas, primeros desafíos que hemos tenido es romper ese pensar, porque yo creo que una mala aplicación o una mala interpretación bíblica me puede llevar a vivir en un engaño pensando que estoy viviendo en una verdad porque no lo interprete correctamente. Entonces, comenzar a romper ese casco de cada cultura y llevarles vamos a la palabra y vamos a estudiar. Ahí comienza a encontrarte con que hay personas que creyeron algo por toda la vida
que no era correcto. Practicaron cosas toda la vida que no eran correctas. Entonces, tienes personas que se te cierran a un pensar porque esto fue lo único que me enseñaron, esto fue lo único que se me dijo. Yo me he sentado a conversar con personas que me han dicho, yo no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque a mí siempre se me enseñó que esto no es debido, esto no es correcto, porque la Biblia dice tal cosa. Entonces, cuando yo me digo, espérate, que la Biblia dice tal cosa, vamos entonces al texto. Entonces, cuando vamos al texto, nos damos cuenta de que mucha de su interpretación tuvo que ver con la cultura en la que se crió. Ahora, el vocabulario, como tú bien decías, el vocabulario es bien desafiante porque, por ejemplo, para nosotros, los boricuas, nosotros podemos decir ahora, y estamos hablando de inmediatamente, pero conversas con un mexicano y te dice ahorita. Entonces, o por ejemplo, decimos nosotros ahorita y ellos pueden decir ahorita. Entonces, tú te confundes porque tú estás pensando que estás hablando de un inmediato o que puede ser luego de una hora. Sí. Entonces, esas barreras Del lenguaje, sí, del lenguaje son un poquitito frustrantes cuando al principio estás dando estos primeros pasos. De hecho, a Génesis, aún al día de hoy, le miro y le digo, espérate, Génesis, estamos con fulano y con fulano, Claro. X y Y palabra, todavía no. Y aunque hay personas que ya han tenido su experiencia con personas del Caribe como nosotros, que ya ellos pueden escucharnos decir una o dos palabras y ya a ellos no les está mal. Ya a ellos no les está mal porque ya entonces ellos nos comprenden, ya ellos están acostumbrados y demás. Pero yo creo que sirve como un escalón de crecimiento el tú encontrarte con una iglesia multicultural, porque sales de una mentalidad limitada. Por ejemplo, tú y yo nos convertimos para el mismo tiempo. Yo salí de Puerto Rico a los 17 años y cuando yo llego al estado de Massachusetts, yo llego a una iglesia mayormente de dominicanos, y yo recuerdo encontrarme en un ambiente donde quizás se me decía esto no, esto no, esto no, esto y no, pero cuando de pronto llego a una iglesia completamente con una cultura diferente, yo me alarmo. Porque yo me digo, a rayo, esta gente está perdida. Porque a mí se me había enseñado todo lo contrario, ¿tú me Claro. entiendes? Pero al sentarme a conocerlos, al conocer su experiencia de adoración y encontrarme con que Dios está ahí también, a mí me desafía a crecer. Porque me desafía a romper con esas barreras Yeah. que me limitaron y que me estancaron hasta esa etapa. Y yo doy gracias a Dios, y cada vez que tengo la oportunidad lo puedo decir, yo doy gracias a Dios el yo poder tener la experiencia de salir de Puerto Rico, porque me llevó a conocer a Dios mucho más. Me llevó a conocer a un Dios que rompe barreras, que cruza fronteras y que es un Dios que se presenta de tantas diferentes formas y que sigue siendo el mismo Dios, aunque quizás yo pensaba que Dios se encajonaba y se quedaba en este pequeño cuadrito. Él es mucho más que eso. Definitivamente. Y en eso del lenguaje, yo creo que la línea se puso un poquito más borrosa. La línea que quizás nos diferenciaba el español que se habla en Puerto Rico al que se habla en Venezuela o en España, Sí. se puso un poquito más borrosa debido al internet. Y gracias a que estamos consumiendo contenido de todas partes del mundo, Sí. creadores de contenido que son de España, que son de whatever, pues nos hemos familiarizado un poquito más con la aplicación que ellos le dan a ciertas palabras o a la significación que ellos le tienen. Pero aunque la comunicación pueda ser un poquito más fácil, los hábitos y costumbres siguen marcando una diferencia abismal entre un pueblo y el otro, una comunidad de fe y la otra, porque es completamente distinto. Y antes de que me diga lo que me va a decir, por ejemplo, hay algo que es bien importante. Y es que hay países que son más dados a lo que, a lo que es la meditación. Hay gente que es más analítica. Sí. Nosotros los del Caribe somos personas de A eso fuego, mismo somos iba, a eso personas mismo más iba. emocionales. Sí. Quizás la emoción para nosotros está prima, ¿no? En Sí. muchas decisiones, en muchas ocasiones, en muchos contextos, Sí. prima la emoción. Pero, por ejemplo, te vas a una España donde es completamente distinto, ¿no? Y no es que en España no sean emocionales y no es que acá nosotros seamos irracionales, sino el hecho de que pues de allá viene la escuela del pensamiento, dicen algunos, ¿no? Y el hecho de que de tener españoles en la comunidad de fe, por ponerlo Sí. de alguna forma,
pues quizás obliga o compromete al pastor a que tenga que prepararse de una forma un Sí, poco distinta definitivamente. y al fin y al cabo el pastor es uno y no se puede complacer a todo el mundo a la Sí, misma al mismo tiempo, sí. ¿no? Es sumamente complicado. Sí, sí, iba a eso porque nosotros los caribeños somos conocidos por ser pues predicadores más fogosos, más gritones, por decirlo de cierta manera. Entonces, cuando comienzas a trabajar en la pastoral con diferentes culturas que están acostumbrados quizás a una velocidad mucho más lenta del mensaje, yo he tenido personas que me han dicho, pastor, el mensaje estuvo tremendo, pero necesito que le baje un poquitito. Necesito que hable un poquitito más despacio. De hecho, tú y yo somos conocidos por Ya, hablamos hablar rápido. demasiado rápido. Entonces, pues, ese es un tópico de conversación en el que, Qué pastor, triste, sí, de ser conocido porque son buenos predicadores. dice, Eh, estos tipos hablan a las millas que no se les entiende nada. Y a mí me da pena porque, o me da lástima cuando predicamos con intérpretes, porque, ok, yo he predicado con intérpretes y uno a veces tienes tanto que quieres soltar, estás envuelto en el ambiente, la emoción de la gente que te está respondiendo y hay veces que tú estás y uno como que se olvida del intérprete, pero yo recuerdo una vez que yo estoy predicando con un intérprete de lenguaje de señas. Entonces, tiene una velocidad de las manos increíble, porque yo hablo a las millas y me está alcanzando. Me está wow, alcanzando y entonces de momento tengo que caer en cuenta de que, espérate, yo tengo que ya. bajar la revolución por fulano. Entonces, pastorearle a personas, por ejemplo, en mi caso que tengo personas de Centro y Suramérica, pues entonces me desafía a mí a bajarle la revolución un poquitito más, porque no es que ya no sea fogoso y que tampoco sea inefectivo. Al Claro. contrario, seguimos siendo igual Y de no dejas de efectivos. ser tú tampoco. Exactamente, solamente que le bajo dos. Claro, claro, no definitivamente. Ahora, luego de haberme compartido eso, ya casi vamos a la recta final. Les dije que esto iba a ser un poquito cortito. Michael se tiene que ir ya mismo, se regresa mañana a Georgia y esta cámara tiene no, tiene bastante batería y tengo más batería ahí, pero esta cámara se me quedó una tarjeta en casa y estaba medio atribulado cuando Michael llegó aquí eh, y tiene poquito espacio esa tarjeta. Y yo perdiendo el tiempo diciendo que tiene poco espacio en vez de avanzar para que el espacio de la tarjeta pueda dar. ¿Te das cuenta de la paradoja que se forma? Medio giga se le fue en O sea, esa, ahí en se fue esa explicación. medio giga, qué problema. Y tratemos de no golpear la mesa que daña el audio. Ajá. Y obviamente no solamente hubo un cambio en el ministerio, si te mudaste de Puerto Rico, estás Sí, en otro ministerio, pero te convertiste en papá y de esto no hemos hablado y sí. ya para ir al final, o sea, estos próximos 10 12 minutos, quiero hablar Sí. específicamente de esto. ¿Cómo afectó tu relación con Dios y tu función ministerial el hecho de que te convirtieras en papá de Kaylee, una niña hermosa? Eh, Me permitió conocer la gracia de una forma tan diferente. Me permitió conocer la gracia de una forma tan distinta porque cuando me encuentro, por ejemplo, yo predicaba en la iglesia un mensaje hace una semana atrás que se titulaba Te dije que no. Ujú. Y una de las palabras que más me encuentro repitiendo en casa es que no. A Kaylee que no, no agarre eso, Kaylee no haga eso, Kaylee no toque eso. Pero me doy cuenta de que mi no viene desde una base de que no te amo ni que no te quiero. Al contrario, viene desde una base de que busco preservarte y protegerte. Claro. Y entonces encuentras que la gracia de Dios tiene la intención de precisamente preservar tu vida. Entonces, recuerdo que uno de los primeros mensajes que predica la iglesia, ya convirtiéndome en padre, es precisamente el de la historia del hijo pródigo, porque te encuentras a un padre que ve a su hijo que todavía no ha llegado a casa, no ha pasado el portón del hogar y el padre sale a encontrarlo al de camino. Y esta oportunidad de convertirme en padre me ha permitido comprender
la paciencia que Dios ha tenido conmigo, el amor que Dios ha tenido conmigo, las oportunidades que Dios me ha dado. Y eso me permite transmitirlo entonces, no solamente en mi mensaje, pero sino también en mi formación con la congregación, porque me encuentro en muchos de los errores, por decirlo de cierta forma, o quejas que yo pudiera tener hacia fulano y sutano. Me encuentro a mí mismo haciéndolo cuando tenía 15, 16, 17 años o recién convertido. Entonces, como me veo en ellos, ahora yo busco aplicar en ellos lo que yo quisiera que se hubiese aplicado en mí. Quizás un poco más de comprensión, un poquitito más de paciencia, un poquitito más de ayuda. Entonces, en esta oportunidad de convertirme en padre, me ha permitido experimentar esa gracia, conocer esa gracia en una dimensión un poquitito más profunda, que quizás desconocía cuando no era padre todavía. Ser papá es una gran aventura. Yo pienso que el hecho de que nosotros nos hayamos criado sin una figura paternal Sí, nos afecta, nos afectó en nuestra crianza, pero yo creo que en la experiencia de ser papá, eh, el hecho de que yo haya carecido tanto, ¿no? Yo en uno de los capítulos de mi libro, ujú. que ayer cumplió sus 2 años de vida el libro, el Wow, final del principio de etapas qué intermedias. rápido. Sí, yo estaba pensando, el día en que lo publiqué, esa madrugada estaba yo hablando contigo, con Sí. Génesis aconsejándome para que yo baje de peso. 2 años después, sigo sin seguir consejos. Y tú bregando todo lo del libro, lo estaba meditando Sí. ayer. Pero sí, fue un 11 de diciembre de 2020. Y en uno de los capítulos del libro yo digo que mi papá me enseñó a ser papá y con papi yo tuve que aprender a la inversa. Papi me enseñó lo necesario que es decirle te amo a tus hijos porque Sí. nunca, no tengo recuerdo de papi diciéndome te amo. Sí. Papi me enseñó lo importante que es estar en estos momentos relevantes para un niño. Sí. Justamente porque papi nunca estuvo en esos momentos importantes de mi Ujú. vida y me vi obligado a tener que aprender a la Sí. inversa. Por eso hay personas que repiten lo que vivieron y Sí. comienzan a pasarle factura a las personas que No tienen no les culpa. causó daño. Y es muy peligroso estar viviendo herido, porque el que vive herido, resentido, Ujú. el que no ha sanado, termina pasándole factura a todo el mundo y lo que hace es tratar de arrastrar a su dolor a todos los que están a su alrededor. Y yo le estaba diciendo a Eleonor, mis hijas nunca van a tener que vivir lo que yo viví, lo que yo Sí. lloré. Llorarán por otras cosas, Sí. sufrirán por otras cosas, quizás. Yo no puedo evitarle eso. Pero de parte mía, van a tener un padre que lo va a dar todo y que lo va a Sí. intentar todo por tratar de ser el mejor padre que ellas puedan tener, tratar de ser el mejor padre que yo pueda llegar a ser según la capacidad que el Señor nos dé y lo dócil que podamos ser en el trato de Dios con nosotros. Ajá, y en tu vida, ¿cómo la afectó? Tu vida en tu relación con Dios. Ya ministerialmente me dijiste Sí. cómo, bueno, creo que me hablaste de que comprende ahora mejor la gracia de Dios. No, claro, pero también me permite, me obliga en un sentido, no como forzoso, pero demanda de mí más relación con Dios, porque como ahora entiendo de que tengo a alguien que va siguiendo mis pasos, va observando, que tú te das Ya. cuenta que el bebé repite cualquier tontería que uno hace, pero ahora hay cosas que va a repetir de mi vida y puede que sean cosas que, por ejemplo, yo recuerdo de niño escuchar a mi padre con un cigarrillo en la mano decirme, yo no te quiero fumando, tú nunca vas a fumar. Pero entonces el ejemplo nunca estuvo. Había una demanda, pero nunca estuvo el ejemplo. Entonces yo tengo que tener el cuidado ahora de que todo lo que mi hija vea de mí sea lo que yo quiero lo que yo quisiera que el padre transmita en mí para que yo pueda transmitirla en ella. Entonces demanda y exige más relación de mí con Dios, porque entonces tengo que acercarme más a Él para parecerme más a Él. Yo, yo, yo a veces me pasa algo malo y digo, qué miércoles. Sí, Digo mucho eso, qué sí, miércoles. Y cuenta igual como si hubiera dicho lo otro, porque la sí, intención está en el sí, corazón, ¿sabes? Y estoy siendo muy transparente acá. sí. No sé, a lo mejor lo edité, pero a veces me pasa y digo, qué miércoles. Y la otra vez escuché a Lana
que tropezó algo y dijo, ay, qué miércoles. Y Eleonor me dijo, ¿ves? Sí, Tienes que modificar eso. sí, Tienes que modificar eso. Porque repiten todo. Acuérdate que las niñas, a las niñas, ¿cómo te digo? A los niños en general le afecta más lo que uno le modela que lo que uno le dice. Y bueno, durante el embarazo de Génesis, ¿existió el temor de que Kaylee pudiera tener algún tipo de dificultad física partiendo de la condición que tú sí. padeces? Sí, definitivamente. De hecho, hay unos estudios que de pronto se hicieron para saber si vendría con síndrome de Down, espina bífida y demás. Y había un temor que nunca se lo expresé a nadie. Nunca se lo expresé a nadie, pero que sabía que mucha gente se lo preguntaba. Nunca se lo expresé a nadie, de hecho nunca se lo expresé a Génesis. Pero sabía de que la duda o la incertidumbre estaba. Y fue algo con lo que luché. Fue algo con lo que luché por mucho tiempo, que de hecho, tan pronto la niña nació, lo primero que identifiqué fue eso. Lo primero que verifiqué, asegurarme, está completamente sana. Miré y me percaté y me di cuenta de que, ok, todo está bien. Pero fue algo con lo que luché por mucho tiempo. Y fue algo que durante todo el tiempo de embarazo oré y le pedí a Dios que no sucediera porque yo supe lo que fue vivir marcado por esto. O sea, yo luché mucho por esto e Ya. incluso aún al día de hoy llega de pronto ese enemigo escondido para tratar de hacerme sentir menos persona. Porque, por ejemplo, Les pido disculpas, Michael. Ajá, sí, Michael, perdóname. por ejemplo, a cómo iba, yo me crié entonces con esos complejos y esas situaciones, pues yo comienzo a pensar en Kaylee y yo me digo, yo no quisiera que ella tuviese que atravesar lo que yo atravesé. Ya. Y aunque todo lo que atravesé me convirtió en la persona que soy hoy, pero no fue sin dolor, no fue sin lágrimas, ¿me Ujú. entiendes? Entonces uno como padre busca tratar de evitarle ciertas situaciones a sus hijos, por ejemplo, como bien expresaba, el estar falto de cierto afecto, amor, cariño, quizás de cierta forma a nosotros nos marcó, pero entonces nos desafía a no dejar esa marca en nuestros niños. Entonces, en el plano de enfermedad y dolencia, pues yo tenía mucha carga encima porque yo me decía, Señor, no quisiera que ella tuviese que atravesar lo que yo atravesé. Y gracias a Dios que la niña nació completamente saludable, Gloria a que Dios. se parece a su madre, gracias a Dios que no se parece a mí. Lo único que sacó de mí fue el apellido, pero fue algo con lo que luché por mucho tiempo y algo que diariamente tuve que entregarle a Dios y gracias a Dios la niña está perfectamente bien. Qué bueno. Fue algo que yo lo llegué a hablar con Eleonor Sí. y se lo llegué a decir. Le dije a Eleonor, no de que yo temiera eso, Ujú. sino que yo temía que tú temías eso. Sí. Y yo le decía a Leonor, debe ser una batalla fuerte, perdonen, debe ser una batalla fuerte para Michael pensar en eso porque es inevitable y humanamente eso es lo que uno, el pensamiento va hacia allá, Sí. ¿no? Es tan difícil cuando, por ejemplo, al perinatólogo, a Leonor la mandaron en este segundo embarazo muchas veces, muchas veces. Bueno, por lo general la mandan una vez o máximo 2 veces, pero a Leonor la mandaron como 5 veces. Wow. Y yo me empezó a dar miedo. Yo decía, pero ¿está pasando algo? ¿Te Sí. dijeron algo? En la boquita, la espalda, la espina dorsal. Algo está pasando. Sí. Hay algo genético, no sé. Y el Leonor, no, me están mandando de nuevo Mm. para allá. Y ya un día se lo pregunté a una de las enfermeras que la atendía en la oficina del doctor. Y le dijo, no, no, la verdad es que por la edad de ella, pues aunque ella es relativamente joven, cae dentro de alto riesgo Sí. y entonces pues la van a estar haciendo eso, aparte de que ellos lo hacen para seguir sacándole dinero al seguro y qué sé yo qué, pero en realidad todo está bien. Incluso en la última cita del perinatólogo nos aconsejaron los de la oficina del ginecólogo que no fuéramos. O Ok. sea, que no era necesario ir Ok. y ni siquiera fuimos. Pero siempre están esos temores Claro. sin lugar a dudas. Michael, gracias por regalarme este tiempo. Sé que has estado bastante ocupado,
Esperemos en el Señor que lo que te depare para el futuro sea de mucha mayor bendición, que la bendición de Dios en casa de Dios allá en Adel, Georgia, el Señor se siga glorificando de manera especial. Acá la gente te extraña, siempre están preguntando cuándo otro punto de vista, Sí. cuándo eso va a regresar, aunque sea a distancia, eso va a regresar. Lo que pasa es que Lara cuenta un incircunciso que es difícil de conseguir, Michael también, y entonces, pero esperamos, Lara, un abrazo, papi, te amamos, ¿sabes? Pero esperamos pronto poder nosotros seguir trabajando todo esto. Michael, ¿algo que quieras decir, que quieras agregar? No, a ti gracias por la oportunidad. Siempre honrado de sentarme acá contigo y conversar y poder hablar acerca de las cositas que están ocurriendo y contentos con las noticias de Dios, de lo nuevo que Dios está por hacer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a todos los que nos estuvieron viendo, los que nos estuvieron escuchando, ya saben lo que tienen que hacer. Si esto es de bendición a su vida, compártalo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Así que los que nos están viendo en YouTube, suscríbase, denle like, un comentario para ahí abajo, opina lo que sea. Y literalmente puedes escribir lo que sea, pero escribe lo que sea, ¿sabes? Dios te bendiga.